Bienvenidos una vez más, ¿cómo están? Muy buenas noches o buenas tardes, no sé en qué momento nos estarás viendo. Quiero darte la bienvenida a este nuevo día, a este nuevo servicio de Kabbalah Shabbat. Tuvimos inconvenientes el mismo viernes en plena transmisión y es por eso que Dios permita, corrigiendo todas estas cosas, podamos tener nuevamente, porque no queremos perder nada ni de las enseñanzas, ni del momento en compartir, ni de todo lo que el Shabbat en sí, desde su bienvenida, que es la Kabbalah Shabbat que estamos haciendo ahora, y con todo lo demás, con la transmisión de la Parashá y todo, podamos ser beneficiados de la palabra de Dios, del momento de ministración, de las enseñanzas que nos puede dejar cada porción de la palabra. Así que bienvenidos una vez más a este día, a todos los que están viéndonos desde diferentes partes, en Lima, en el Perú y fuera también de nuestro territorio nacional. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Vamos a dar vamos a dar inicio, ya acabo de dar la bienvenida. Vamos a empezar iniciando de la manera como normalmente siempre lo hacemos y se debe hacer, consideramos, orando, dándole gracias al Señor por todas las dádivas, por todas las cosas que nos pueden parecer buenas y no tan bien, pero siempre dando gracias. Así que donde estás, inclina tu rostro, dispón tu corazón y acompáñame en esta oración de introducción. Bendito Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, gracias por este nuevo momento, por este nuevo tiempo en la que tú nos permites, nos has guardado, nos has traído, Señor, a este tu Shabbat, a este tu día, a este tu momento en la que estamos esperando de entre tantos afanes, de entre tantas cosas que tú has permitido en nuestra semana, pero que a veces nos cargan, a veces nos saturan, a veces, Señor, nos estresan. Y eso nos puede distraer, nos puede confundir, nos puede agobiar. Y ahora llegamos a tu Shabbat, a tu día, para poner nuestra carga, para poner nuestras preocupaciones, para poner nuestras dolencias, para poner cualquier cosa que sea ajeno a tu naturaleza, lo ponemos a tus pies. Porque en ningún otro lugar puede estar más seguro nuestra alma, nuestra confianza, nuestra paz. La paz que tú das, la paz que tú nos regalas. Y muchas veces no lo recibimos por estar cargando un peso al cual no podemos cargar, no podemos sobrellevar. Por eso lo ponemos a tus pies. Gracias por todos los que están viendo este video, por todos los que están siendo parte de esto, acompañándonos de diferentes partes. Guarda sus vidas, sus familias, sus prójimos, sus actividades, Señor. Y ahora que este momento, que este día, que esta transmisión sea de edificación para cada uno de nosotros, empezando por mí y por cada persona que esté escuchando o viendo este video. Beshem Yeshua HaMashiach, gracias. Amén, amén, amén. Bien, sin más, vamos a pasar a nuestro tiempo de oración por nuestra tierra santa, por Eretz Israel, y con una oración columna, con una oración base que es nuestro Shema. E inmediatamente después con nuestro tiempo de alabanza, de edificación, de cantar, de adoración. Así que todos calienten sus gargantas, párense del lugar donde están, alisten sus palmas, sus voces, pero sobre todo su corazón para alabar, para adorar, para agradecer y sobre todo para escuchar y ser edificados de parte de lo que el Señor nos tiene esta noche. Así que vamos a cantar nuestro Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Bachulto Leolam Vaed. Ve'ahavta et Adonai Elohecha,
בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. ושננתם לבניך בדיברת בם, בשבתך, בביתך ובלבתך בדרך, ובשופך ובקומך, וקשרתן לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתן על מזוזות בביתך ובשעריך, ואהבת לרעך כמוך. Oye Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es. Bendito es el nombre y su reino por toda la eternidad. Y amarás a Adonai tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y amarás a tu prójimo como a ti. Shabbat Shalom. Continuamos, estamos nuevamente conectados. Un tiempo especial, un tiempo de alegría, un tiempo de dedicación para el Señor. Vamos a continuar con la siguiente parte, que es nuestra parte de la reflexión de la semana, que es la última parashot. Digo parashot en plural porque son dos parashá juntas, la número 42 y la número 43. Así que estas ya son las últimas del libro de Bamidbar. Así que vamos a ver nuestra siguiente parte, que es nuestros estudios de la parashá de la semana. Nuestra parashá de la semana, o parashot de la semana, es primero la número 42, la porción número 42 de la Torá, llamado Matot, o tribus, que significa, bueno, sí, tribus, clanes, agrupaciones, pero más preciso es tribus. En el libro de Números, en la Torá, consta del capítulo 30, desde el versículo 2, hasta el capítulo 32, versículo 42, que es muy cargado de varias cosas puntuales, que es la que vamos a tocar ahora. En el Tanaj tenemos al profeta Nevin Yirmayahu, capítulo 2, o Jeremías, capítulo 2, desde el versículo 4 hasta el versículo 28. Y en el Brit Hadashah tenemos el apóstol Lucas, con el mismo nombre en hebreo, capítulo 13, versículo 19. Entonces tenemos en la Torá Bamidbar 30, en el Tanaj a Yirmiyahu o Jeremías, capítulo 2, y en el Brit Hadashah a Lucas, capítulo 13, versículos 19. Pero no solamente esa porción, sino que también toca la porción siguiente, la porción número 43, llamado Maasei, que significa jornadas, que consta del capítulo también en la Torá, capítulo 33, desde el versículo 1 hasta el final del libro de Números o Bamidbar, que es el capítulo 36, versículo 13. En el Brit Hadashah, en el Tanaj, perdón, tenemos también al profeta Yirmiyahu, capítulo 3, versículo 4, y en el Brit Hadashah tenemos a Marcos, capítulo 11, de los versículos 12 hasta el 23. Entonces, por eso es que me refería que estas son las últimas porciones del libro de Bamidbar, porque son dos juntas, la número 42 Matot y la número 43 Masei. Ahora vamos a dedicarnos solamente lo que es Matot. Posiblemente a la transmisión o a la emisión de este video ya esté también la reflexión de la parashá Masei. Posiblemente lo voy a colocar aquí en la descripción o si no en la tarjeta aquí en el video se va a subir. Entonces vamos a tocar la parashá número 42 o Matot y vamos a leer la porción que corresponde o una parte de la porción que corresponde a esta parashá.
En la parashá de la semana vamos a leer el capítulo 30. Primero vamos a hacer la brajá, la bendición de la lectura de la Torá. Barjú et Adonai Hameborach, Baruch Adonai Hameborach leolam vaed, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bacham banu mikol ha'amim, venatam lanu et torato, Baruch ata Adonai noten haTorah. Amén. Bendecid a Adonai el bendito, bendecid a Adonai, quien es bendito por toda la eternidad. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos separaste entre todos los pueblos y nos diste tu Torá. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torá. Amén. Vamos a leer capítulo 30 de Bamidbar y dice así. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Adonai ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Adonai o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Adonai y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, si su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Adonai la perdonará, por cuanto su padre se lo vedó. Pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa que aunque obligue su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes y a la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo y Adonai la perdonará. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Y si hubiere hecho voto en casa de su marido y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Mas si su marido... Siguiente. Todo voto o juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella. Los confirmó por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Estas son las ordenanzas que Adonai mandó a Moisés entre el varón y su mujer, y entre el padre y su hija, durante su juventud en casa de su padre. Amén. Vamos a la lectura. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, haderech leYeshua b'Mashiach Yeshua, behaye olam ata betochenu, Baruch ata Adonai, noten haTorah. Amén. Bendito seas tú, eterno, nuestro Dios, Rey del universo, que nos diste tu Torah de verdad, el camino de la salvación en el Mesías Yeshua, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Amén. Bien, vamos a entrar a nuestra parashá, a nuestro estudio en el libro de Bamidbar. Voy a colocar aquí. Esto es una porción un poco polémica para algunos. Una porción que a algunos no les gusta mucho por lo que superficialmente pareciera que es. Así como se había señalado
la costumbre nazarea de los nazarim, nazariato, el nazareo que vimos también en el capítulo 6 de Bamidbar, un individuo podía hacer un voto al Señor por algún motivo y por un tiempo establecido. Quería, ¿sabes qué, Señor? Si tú me cumples tal cosa o por tal motivo, yo voy a hacer tal cosa o voy a dejar de hacer otra cosa. Por un tiempo establecido, se estaba permitido hacer este tipo de votos. Y aquí, en este capítulo 30, es una porción que no se enfatiza en qué votos se hacen, o sea, no se especifica los votos que se hacen, sino se especifica el comportamiento, cómo se debían realizar este tipo de votos, la importancia de cumplir los votos, no en qué tipo de votos, sino cómo se debe cumplir estos votos, a qué importancia es la que lo eleva el Señor este tipo de votos. Entonces aquí hay una ley de los votos, que es que si una persona había hecho un voto, en el hebreo refiere, cuando es voto, es un neder, es lo que básicamente era un netzarim o un nizur en la parashá Naso, que vimos que era la segunda o tercera parashá del libro de Bamidbar. En la parashá Naso es cómo se dedicaba una persona a hacer un voto a Adonai. Ese voto que es referente a Adonai, en el hebreo se refiere a neder. Neder es una promesa de hacer algo o dejar de hacer algo hacia a Dios directamente. Pero acá dice el texto, déjeme colocarlo aquí. Versículo... Ajá, voy a colocarlo aquí. Aquí dice, cuando alguno hiciere un voto, cuando se refiere a voto, lo que está diciendo ahí en el hebreo se refiere a neder, un voto hacia Adonai. Aunque en el castellano, en la traducción, no refiere mucho en que es hacia Dios o hacia otras personas, más bien se entendiera que fuese únicamente a Dios, pero del hebreo se entiende en la que se especifica. Si hace un voto, que esto es un neder, eso es hacia Dios específicamente, o hace un juramento, aquí ya está hablando de Shebuá, de jurar, que es una promesa, es una obligación o un voto, por así decirlo, pero no hacia Dios, sino hacia otras personas, hacia otros hombres, hacia sus prójimos. Entonces se entiende más claro que esto está algo más completo hacia Dios o hacia su prójimo. Si hace algo hacia Dios, eso es un neder, eso es un voto. Y si se hace algo hacia su prójimo, una obligación, una promesa o un juramento, un shebuá. Shebuá es algo que se encuentra mucho más común en la Torá. Por ejemplo, cuando va a Isaac, hace un juramento con el rey, y hacen los pozos, le dice ver Sheva. Ese Shebuá, que es la raíz, se encuentra más como Sheva, que es el juramento ya en su derivación. Entonces, ver Sheva y pozo del juramento, Bat Sheva, hija del juramento, Batsheba o Betsabé. Y así se va a encontrar muchas palabras que tienen fusión con juramento, que es hacia otra persona. Que es muy común, había en el tiempo, por cultura, por zona, que se hacía una promesa muy fuerte en la que a pesar de que esté por el tiempo de su vida y sobrepase su tiempo de su vida, o sea, después de muerto, que esa promesa, que ese trato, que ese convenio, que eso que se había acordado con la otra persona o su prójimo, se mantenga firme. Eso era Beersheba o Batsheba. Entonces, acá dice la Torá que cuando alguno hiciera un voto a Adonai, neder, repito, o un juramento o un shebuá hacia otra persona que se promete también hacer algo o dejar de hacer algo, debe cumplirlo, dice el pasaje, con obligación. Este neder que hizo a Dios o este shebuá que hizo a la persona debe ser tan importante para quien lo emitió que eso pone su vida, su alma, su ser, su ente ligado, está conectado no a lo que tuvo de intención en su corazón, no a lo que trató de decir pero no le entendieron, sino
es tan fuerte este trato que dijo, que su alma queda ligado, pero conforme a todo lo que salió de sus labios. Esa obligación es un izar. Eso es algo en la que esto va juntamente con lo otro y no se puede separar. Ese es un izar, una obligación ligada. Y acá dice, cuando haces algo a Dios, una palabra, una promesa, un voto, o hacia un juramento, que también podría ser a Dios, pero principalmente hacia las personas, debes hacer tal cual conforme a todo lo que salió de su boca. Y allí nos lleva mucho. Miren el estándar que Dios está pidiendo para con su pueblo, para con los hijos de Israel. Y lo curioso de este pasaje es que en el versículo 1 dice, habló Moisés a los principales de las tribus de Israel diciendo, esto es lo que Adonai ha mandado. No vemos anteriormente cuando Dios le dijo esto a Moisés. Porque normalmente en todo el libro de Vaikra, Levítico, de Bamidbar, en Números, vemos, y habló Adonai a Moshe diciendo, esto dirás a los hijos de Israel. O vino palabra de Adonai a Moshe diciendo, que es muy poco común, eso viene más mayormente en los profetas, pero con Moshe no, vino y habló Adonai a Moshe, o estas fueron las palabras de Adonai a Moshe. Pero acá no, acá ya Moshe de frente habló con los principales diciendo, esto es lo que Dios ya me había mandado decirles. Esto es el mandato que Dios ya había recibido de Dios para entregárselo a ustedes. No se sabe en qué momento se dio esa ley, no se sabe en qué momento Dios le dijo esto. Algunos entienden que esto está ligado con el capítulo anterior que venía con la fiesta de Sukkot. ¿Por qué? Porque cuando había un momento de ofrenda, se concluía una ofrenda o el cierre de una ofrenda era una promesa que se hacía, Señor, yo vengo a entregarte esto para ti, con tal de que, no sé, no con tal, sino con la esperanza de que tú me cumplas este pedido, que me perdones por este mal que hice, por esta restitución en la que yo quebranté, perdón, por este principio que yo quebranté y este viene a ser una restitución, o cualquier cosa. Uno venía a traer una ofrenda, sea de expiación, sea de paz, sea de holocausto, y hacía una promesa que era muy común en el tiempo, en la cultura, sobre todo de este pueblo de Israel, estando en el desierto. Entonces, lo que venía siguiente de esta ofrenda era una promesa que hacía, ya sea a una persona, pero sobre todo para con Dios. Entonces, por ese motivo, algunos creen que este momento de esta ley que viene el versículo 1, el capítulo 30, está ligado al capítulo 29, porque vienen las promesas de Sukkot, que vienen constantemente muchos sacrificios, muchas ofrendas, muchos holocaustos. Pero no necesariamente viene eso. Algunos dicen, no, que eso fue entregado mucho antes, pero que Moisés esperó el momento oportuno para darles este mandato que había recibido de parte de Dios. Sea cual sea el motivo, lo que queda claro que esto no nació del corazón de Moisés, sino que queda claro que esto nació del corazón de Dios. El estándar que se está pidiendo es el de Dios. Y Dios le está diciendo a Moisés que se lo entrega al pueblo y dice, esto es lo que Dios ha mandado, este es el estándar que quiere, este es el nivel a lo que nos está exigiendo, tanto para con él como para nuestro prójimo. ¿Cuál? En que cuando nosotros profiramos una palabra, una promesa, nosotros debemos estar ligados, obligados, no solamente a nuestro bolsillo, no solamente a nuestro tiempo, no solamente a nuestra persona, sino que nuestra alma, que a todo lo que decimos, lo que hemos dicho, a eso lo tenemos que hacer tal cual allá. Dice, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Eso ya nos lleva a lo que inicialmente venía este comentario, es al nivel que nos está llevando el Señor, a qué es lo que nosotros decimos, a cómo nos comprometemos a decir. Y ahí podríamos decir que muchos caemos, yo soy uno de ellos, en la que hemos estado, sea por la cultura, sea por la forma, sea por diferentes cosas, que no viene a justificar, hemos llevado nuestra palabra a algo mucho más ligero del estándar que nos está pidiendo Dios en su ley, en su Torah. Tú dijiste, ya, en 5 minutos está. Date una vueltita y lo tengo listo. Ya salgo, me estoy peinando, termino de peinarme, 5 minutos y salgo. Eso que puede parecer muy inocente, muy fácil, muy común, es que estamos desgastando el valor, desgastando la credibilidad
perdiendo en sí la credibilidad, el valor de nuestra palabra, un valor a la que Dios nos está exigiendo que debe ser tan igual, tan equitativo, como si fuese un comprobante, un recibo, un documento notarial firmado. Como eso se ha llevado un desgaste tan común, es es decir, como en una época en la que el Señor está diciendo, en una época donde no existían notarios, lo decía en la transmisión que no se pudo ver, en una época donde no existían notarios, no existían contratos, no existían archivos de escritura, Dios está exigiendo al pueblo de Israel, a todos los que son su pueblo, que tu palabra debe ser tan equivalente a eso. Tú le preguntas un notario, una escritura pública a los israelitas de ese momento, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Ah, es un comprobante que justifica o que respalda el compromiso que tú estás haciendo. Y dice, ¿pero es necesario eso? No es necesario este contrato, no es necesario esta palabra, no es necesario este documento que diga, mira, tú prometiste tal cosa. No, porque mi palabra debe valer lo mismo. A ese nivel es lo que nos está diciendo. El hombre queda incondicionalmente ligado por un voto que salió de su boca, un voto verbal, tanto a Dios como a otras personas. Esto debe decir que la palabra de un hombre debe ser tan buena como su fianza, como un contrato, como un documento notarial. En un tiempo en donde no existían notarios, estas escrituras que ya mencioné, pero la palabra debe valer lo mismo, la palabra de un hijo de Dios. Pero por la costumbre, por el hábito, por la cultura o lo que fuese, hemos llevado muchas veces, en la que yo me incluyo, a desgastar ese valor de la palabra. Ya lo voy a hacer. Y tanto se ha desgastado que, mira, pero no vas a hacerlo, no vas a... De verdad lo voy a hacer. Ya como ya se ha perdido ese valor, ya vienen las dudas. No lo hace, no lo hace, no vas a hacer en 5 minutos. Yo ya te conozco, no lo vas a cumplir por tal motivo. No, sí lo voy a hacer, de palabra que lo voy a hacer. Y después cuando ya se falló, se sigue desgastando, de verdad, por mi madrecita que lo voy a hacer, por mi madre que lo hago, después ya viene, por mis hijos, no, por Dios que lo voy a cumplir, no, yo ya voy a estar ahí, no te preocupes, el sábado a las 5 voy a estar ahí, no, el sábado a las 10:30 voy a llegar puntual al servicio, no, lo voy a... Cosas como esas que se vuelven tan comunes, llevan a disminuir, a depreciar el valor de nuestra palabra. Un valor en la que nadie más es responsable de valorar nuestra palabra que nosotros mismos. ¿Cómo le doy valor a mi palabra? Cumpliendo lo que yo ofrecí, cumpliendo a lo que yo me comprometí. Muchas veces, por ejemplo, a mí me es muy difícil, me ha llevado muchos problemas decir no a muchas cosas. No, hay que hacer esto, hay que hacer tal cosa, ya yo me voy a encargar, ya yo me voy a encargar, ya yo lo voy a hacer, ya yo. Y créeme que he llegado a muchas situaciones, muchísimas, casi es el común denominador en lo mío, en la que el tiempo no me da porque absorbí tanto, me comprometía tanto, que fallo muy seguido. Y ya muchas personas me dicen, di no, yo no dudo de que tú no puedas hacerlo. Yo no dudo en que no tengas la capacidad, no dudo en que tengas la capacidad para realizar tal cosa. Pero has dicho sí a esto, sí a aquello, que puede parecer pequeño, que puede parecer corto, que puede parecer sencillo, pero son tanto que no te abasteces con el tiempo. Así que, primero, aprende a delegar y segundo, aprende a decir no. ¿Sabes qué? Puedo hacerlo, si es que no tuviera nada más y lo voy a hacer, pero tienes tales cosas y piensa bien, razona bien. ¿Podrás hacerlo? Si no, di no. ¿Sabes qué? Voy a buscarte tal persona o no puedo, no cuentes conmigo porque ya estoy cargado con otras cosas. Y así tu palabra va a decir, mira, porque si yo te digo tal cosa, es que lo voy a hacer y no me quiero cargar con más, porque no quiero fallar. Primero contigo, segundo con Dios y tercero para conmigo, con el valor de mi palabra. Yo a mi palabra quiero restaurarle su valor a la que Dios me está llevando a un estándar más alto. Ese es el principio para lo que Dios está mandando a un hombre de su pueblo. Y esto ya es una cachetada para muchos. Primero para conmigo. Ahora, viene la parte un poco
controversial porque dice que el mismo principio rige para una viuda o una, dice versículo 9, si mal no me equivoco, pero todo voto de viuda, dice versículo 9, voy a colocarlo acá, versículo 9, pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. ¿A qué se está refiriendo? Repudiada, que es una separada, una divorciada normalmente. Entonces, el voto de una viuda y de una repudiada o una divorciada tiene la misma exigencia de cualquier varón que se ha comprometido. ¿Por qué? Digo varón, porque en el hebreo, cuando dice versículo 2, cuando alguno hiciere voto, se puede entender en el castellano que cualquier persona hace algún voto, pero en el hebreo sería cuando algún varón, en el hebreo sería, me olvidé la palabra, usa la palabra ish. Entonces, cuando algún varón hiciera algún compromiso, algún voto, algún neder, algún shebuá, tiene que ser con izar, con una obligación. Entonces, acá se entiende que es netamente para el varón, sin distinción si es adulto, si es joven, si es anciano, no hay distinción. Aquí todo varón que se hace un compromiso está obligado a cumplirlo. La misma exigencia viene en este versículo 9 para toda viuda o toda divorciada. Tiene el mismo nivel de estándar a la que debe llevar porque se les pone como responsables directos frente a Dios. La segunda parte controversial para algunos es la que sigue en los versículos 3 y 4 en adelante. Dice versículo 3, mas la mujer cuando hiciere voto, aquí ya no es para varón, sino para la mujer, cuando hiciere voto a Adonai y se ligare con obligación en casa de su padre, en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Aquí es lo curioso que dice que hiciere voto en casa de su padre, en su juventud, si su padre lo oyera. Aquí está refiriendo a las mujeres que son doncellas, que todavía son vírgenes, que todavía no han salido de su casa, que no tienen su familia propia, sino están bajo la responsabilidad espiritual, económica, tutelar del padre. Aquí es una mujer soltera que vive todavía bajo el techo de su padre, está bajo responsabilidad tanto espiritual como con todo lo demás. Eso tiene que ser aprobado o desaprobado por el padre. Sigue, pero si fuere casada, ya no está hablando de una mujer que hizo en casa de su padre, sino si fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue a su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo y Adonai la perdonará. Lo curioso es, pero todo voto de viuda, que lo mencioné. Entonces acá dice, y si hubiera hecho en voto en casa, obligación su alma, si su marido oyó y cayó y lo vedó, esa es otra parte que te voy a mencionar. Entonces, aquí lo que está viendo es que si una hija soltera había hecho una promesa, debía contar con la aprobación de su padre. Y si contaba con la aprobación de su padre, ella debía acatarlo, versículo 3. Entonces, si su padre aprobaba este voto que había hecho esta mujer soltera, o esta casada, y su esposo lo permitía o no decía nada, ella quedaba con el mismo nivel de izar, con el mismo nivel de obligación de cumplir tal voto, tal promesa, tal juramento. Sin embargo, si el padre, en el caso de la mujer soltera, o la casada, en el caso de la casada, no eran aprobados, Dios le estaba dando el mismo valor de responsabilidad. Y aquí es donde que suena controversial. Dicen, no, entonces la mujer no tiene valor, la palabra de la mujer no tiene peso, que esto y que lo otro. Y no es el sentido de lo que está diciendo el texto. Y debemos entenderlo bien, no se debe tomar a la ligera o superficialmente. Esto no es machismo,
como fácilmente muchos creen, sino que debemos entenderla a la luz de la armonía conyugal y la solidaridad familiar que Dios está queriendo en principio dando este mandato. El gran sentido de responsabilidad colectiva de esta ley que en torno giraba al pueblo de Israel y también por consiguiente de muchos de nosotros que nos consideramos dentro del pueblo de Dios. Giran en torno a 4 temas bíblicos importantes y es lo que quiero mencionar. El primero es, voy a colocarlo aquí. El primer principio es el honor al Señor. El principio que cuatro cosas que se deben entender, 4 principios o temas bíblicos que se deben entender en base a esto que el Señor está diciendo que el hombre lo permita, o sea, perdón, el padre o el esposo lo permita en relación a su hija o su esposa. Y el primero es el honor al Señor. Los votos no se deben hacer descuidadamente o a la ligera y mucho menos precipitadamente. Moisés habló sobre este tema en su mensaje final a la comunidad, justo antes de irse. Aquí previamente está antes del capítulo 31 que el Señor le va a dar su última tarea, por así decirlo, a Moisés. Y antes de irse, Moisés habló sobre este tema a la comunidad antes de que cruzaran el río Jordán y entraran a Canaán, entraran a la tierra prometida. Una historia muy común que se toma a la ligera, que lo mencioné, es Jefté. Jefté fue uno de los jueces. Cuando ellos tenían que hacer una guerra contra los amonitas y tenía esto de que el Señor me está mandando a hacer esto, pero no sé si hacerlo, voy a llevar a gente, y hace en su emoción que había recibido por parte de Dios un mandato de ir a hacer guerra contra los amonitas, no necesitaba hacer un pago, no necesitaba hacer un juramento, un neder o un voto, pero él quiso hacerlo. Si ustedes leen el pasaje, creo que es Jueces capítulo 13, 11 o 13, que ya tenía por mandato de Dios hacer y tenía la victoria y él no necesitaba hacer eso y lo hace. ¿Sabes qué, Señor? Yo voy a ir a la guerra y yo voy a cumplir y si que tú me traes con bien, me traes con victoria, me traes con vida a mi casa, yo te voy a ofrecer lo primero que me reciba. Lamentablemente, eso lo dijo en una emoción, algo precipitado, algo original, algo rápido, y fue a la guerra con todas las cosas y regresó con bien, regresó con vida, regresó con la victoria. Y le recibieron y él estuvo feliz y no se acordaba de lo que había hecho. Cuando luego hace memoria, se da cuenta que el primero que le recibió fue su hija, su única hija. Y él estaba en duda y en conflicto. ¿Por qué dije esto? ¿Por qué prometí esto? Y vino este principio. Si alguno hace un neder, un voto a Adonai, debe cumplirlo cabalmente a todo lo que salió de su boca. No podía decir Jefté, Señor, tú sabes que eso no fue la intención de mi corazón. Yo quise decir tal cosa, yo quise hacer tal cosa, yo quise parecer espiritual o emocional, quise parecer piadoso con mis palabras o que parecer justo o santo. No interesa cuál habrá sido la intención. Dice el texto textual que debe cumplir tal cual salió las palabras de su boca. Aquí debemos ser cuidadosos a cómo nos referimos, a cómo decimos. Para Dios cuenta cada palabra que dice. Por eso dice que de toda palabra ociosa que hable, uno va a dar cuentas. ¿Cómo somos administradores de nuestras palabras incluso? ¿Cómo tenemos la mayordomía de los recursos que Dios nos ha dado, incluyendo las palabras, incluyendo el uso de la boca? Es algo muy, muy fuerte y que muy pocas veces entendemos o entendemos el estándar a la que Dios nos está llevando o queriendo llevar o exigiendo, más mejor dicho. Me golpeó mucho, siendo sincero. Y aquí dijo, tienes que cumplir tal cual, con mucha pena. Jefté tuvo que cumplir el mandato con el voto que hizo con Dios. Aquí otra parte se entra en debate también cómo fue que cumplió, si es un sacrificio, si entregó la vida de su hija, si tuvo que ofrecerlo en holocausto, en sacrificio, en expiación. No se sabe. Algunos piensan que sí, otros dicen que no, porque Dios no permite el sacrificio de vidas humanas. Otros dicen que se la sacrificó a su hija, pero no matándola, sino entregando su vida de su hija al servicio completo para con Dios, que ya no era su hija a partir de ese momento, sino que era una extraña
una ajena, porque ahora pertenecía a Dios, ya no le pertenecía a ella. Entonces, por diferentes cosas, la cosa que él tuvo que desprenderse de su hija, cumplir lo que él había prometido, que no tenía necesidad de hacerlo. No había necesidad porque él ya había recibido la victoria. Él se emocionó, se dejó llevar por toda la situación y prometió algo, primero, a la que no debía hacerlo, no estaba obligado a hacerlo, a lo que fue precipitado y a lo que le costó la vida de su hija. Entonces dice, has dado tu palabra al Señor, haz conmigo conforme a todo lo que has dicho. Eso es lo que dicen jueces cuando menciona con Jefté. El mismo tema se encuentra varias veces en los Salmos, cuando el Señor nos enfatiza la importancia de las promesas, que deben ser fiables, que debemos de dar un discurso sincero, honesto, sin matices decorativos, no, tal cual como es y conforme a lo que es. El segundo principio que el Señor lleva a esto de las promesas es la integridad del individuo. La integridad que el Señor nos lleva a... Aquí está. La integridad del individuo. Aquí las Escrituras mencionan muchas veces acerca del peligro de hacer promesas a la ligera, rápidamente, precipitadamente en situaciones problemáticas. A veces están en problemas, están en deudas, están en enfermedades, están en angustias, están en diferentes cosas que puede parecer difícil o aguda. Dice, Señor, si tú me ayudas a salir de esto, yo te prometo que dejo esto. Si tú me curas, no sé, el estómago, te prometo dejar las gaseosas, o dejar el café, o dejar de fumar, o dejar tal cosa, porque muchos lamentablemente aún arrastran vicios. Aún dentro de los caminos del Señor siguen arrastrando vicios que muy bien indican que no son libres como debería serlo una persona que ha entregado su vida al Señor. Si tú me curas tal cosa, yo prometo dejar tal cosa, o prometo o comer bien, o dejar la comida chatarra, o dejar más cosas, eso es un alimento, o prometo dejar de madrugarme, dejar de trasnoncharme, o dejar de hablar más, o lo que fuese. Y al final sucede, o sea, el Señor te logra sacar de ese momento, te logra sacar de esa aflicción, te logra curar tal cosa, y uno se olvida, se deja llevar por la emoción de que ahora todo está bien, ya no tiene ese problema que antes lo llevaba a la aflicción y lo llevó a hacer esta promesa, que a veces consciente o muchas veces precipitada, pero ya no está en esa situación y se olvida de la promesa que hizo. Abandonarlo cuando ya no hay este problema, esta aflicción. Los que hacen las promesas a Dios, pero no honran lo que han prometido a Dios, no solamente degradan y devalúan el valor de su palabra, sino que cometen un pecado directo para con Dios. O sea, hacer una promesa a Dios y no cumplirlo es lo mismo que cualquier otro tipo de pecado. Lo mismo que matar, lo mismo que mentir, lo mismo que robar. Para Dios tiene el mismo valor. Que tú has prometido algo y que no lo has cumplido, tiene el mismo nivel. Eres pecador. Dios ha sido fiel en cumplir este trato de que, bueno, Señor, si tú me sacas de esta situación, cualquiera que fuese, yo te prometo tal cosa. Y el Señor le dice, te voy a sacar de tal situación. Ahora tú cumple. No tenías necesidad de hacerlo, pero lo prometiste. Ahora cumple. No lo has hecho. Eso es pecado. Me mentiste. Me engañaste. Menospreciaste el valor de la palabra que yo te di originalmente. Nosotros confiamos en la palabra de Dios, como vemos en el capítulo 23, versículo 19. Si el Señor promete algo, debemos cumplirlo. Recuerda cuando va a venir lo de Balaam. ¿Acaso Dios es hijo de hombre para que mienta? ¿Acaso es hombre para que mienta o hijo de hombre para que se arrepienta? Dios no miente. Dios tal cual como dijo, Él lo va a hacer, dice el capítulo 23, versículo 19. Así como nosotros tenemos la confianza, la libertad de poder confiar en la palabra de Dios, Él también espera confiar en lo que nosotros prometemos. No es que nos lleva al mismo nivel de Dios, no es que no somos infalibles, sino que nosotros debemos entender que cuando comprometemos con algo, debemos cumplirlo a ese nivel como Dios cumple su palabra y se mantiene fiel a su palabra. Esta convicción es la base de las normas
sobre los votos. Así de sencillo. Este es el principio, esta es la columna de este principio, que tratan sobre las promesas hechas precipitadamente. Además de las que se hacen después de haber reflexionado seriamente delante de Dios. Así que cuando estás en una situación, uno debe decir, tengo la emoción de decir tal cosa, pero antes que salga esas palabras por mi boca, debo decir, pisa freno, medita lo mejor y piensa, ¿es necesario hacerlo? Si es necesario, ¿puede cumplirlo? ¿Es posible hacerlo? Verifica bien con todas las contingencias, con con el tiempo, con los recursos, con el dinero, con la aprobación, si esto no le afecta a nadie, tal cosa. Ok, sí se puede hacer. Si tienes luz verde por todas áreas y todavía crees que estás en la posición de poder hacerlo, recién menciónalo. Estas normas básicas acerca de un discurso enfatizan lo importante que es que digamos solamente la verdad, lo necesario y lo que es útil y fiable. El siguiente principio que se refiere a esto de que el hombre, el padre o el esposo permita, entramos a esa área, que es la protección de la familia. La protección, el pueblo de Dios concede mucha importancia a la armonía familiar. La armonía, la familia es básica, es importante dentro del pensamiento de Dios. Se debía honrar a los padres, en el caso de los hijos, se debía honrar a los padres, se debía respetar su opinión. Nada debe minar, nada debe afectar, nada debe golpear a lo que representa los padres, a lo que representa el vínculo entre los padres y los hijos. Y de la misma manera entre el esposo y su esposa. La autoridad que debe tener el esposo por parte dada por la misma esposa. Esto no es machismo. Esto es una responsabilidad espiritual en el núcleo familiar. Estos contextos domésticos que a veces chocan, la pareja debía considerar a los demás al hacer las promesas a Dios. No era correcto hacer una promesa, hacer un voto, sin antes haber considerado seriamente las ramificaciones, los daños colaterales, como así decirlo, a otros miembros de la familia. A veces, yo digo, si yo estoy dentro de mi familia, dentro de mi núcleo familiar con mis padres, o casado, sea hombre, o en este caso mayormente a la mujer, pero no se descuida para con el hombre, debía hacerse un voto, pero primero ya no solamente pensando, como mencioné anteriormente, en si puedo yo hacerlo, lo puedo realizar, tengo los recursos, tengo el tiempo, tengo el dinero, tengo la libertad y no voy. Ahora, en este caso, ya si yo tengo todo esto, ahora tengo que ir a ver y consultar con mis padres o consultar con mi esposo. Mira, yo quiero hacer este voto para con el Señor. Y yo veo que tengo luz verde por todos lados, pero ¿qué te parece? Bueno, tú pensaste en tu caso tal cosa, pero tal cosa nos va a comprometer a nosotros en algún área. En este caso sea los padres o en este caso sea el esposo. Así que tú podrás tenerlo, tú podrás hacerlo, pero nos complica a nosotros, nos obliga también a nosotros algo a la que no quiero hacerlo, no podemos hacerlo, no lo has pensado quizás mejor de nuestro lado, que tú lo has pensado de tu lado, pero no de nuestro lado, en la que nos hace complicado hacerlo o nos hace imposible realizarlo o cumplirlo. Entonces, en tal caso, cualquier cosa que diga una hija o una esposa debía ser un voto que el padre o el marido debía anularlo o debía permitirlo. Así se terminaba rápidamente si la promesa constituía un peligro a la armonía de la familia, a un matrimonio feliz o cualquier cosa que afectaba negativamente a otros miembros de la unidad familiar. Muchas veces ha pasado en la que saben que yo permito que, no sé, hay un estudio bíblico, hay un devocional, tal cosa, y a veces me ha pasado, a veces por familia, en el rabino, cuando estábamos dando clases, o se da una noticia, vamos a enseñar tal área, tal tema, tal libro, tal evangelio, y vamos a hacer o reuniones de oración.
Alguien da eso y la esposa dice, yo, doy mi casa, doy mi esto, doy yo tales casas. Y a veces se afanaban en querer atender bien, quieren cocinar, quieren dar preparativos y todo. Y va una semana todo bien, 2 semanas bien, 3 semanas bien, y después, ¿por qué me comprometí a tal cosa? Y en la casa no consultó con el esposo, no consultó en la familia, y ya les incomoda porque tal día tenían una reunión, tenían que estudiar, tenían que hacer algo que es muy sano tener una intimidad familiar, una privacidad familiar. A veces uno no lo piensa, pero la privacidad, el núcleo de la privacidad familiar es muy indispensable que muchas veces no se cuida, se permite cada cosa, que a veces son gente alegre, que le gusta tener a los vecinos, le gusta tener familiares, le gusta tener diferentes personas en la casa para sentir la armonía, sentirse acompañados, sin darse cuenta que también afecta a otros. A veces algunos quiero estudiar, quiero hacer cosas, o quiero simplemente estar libre en la tranquilidad de mi casa, y vienen otras personas, que así sea el tema que sea para estudio bíblico, sea para oración, sea lo que ya me afecta. Una semana lo voy a permitir, 2 semanas ya me está chocando, ya vienen las caras largas, el esposo, ¿por qué lo dijiste? ¿Por qué no me consultaste? Yo tenía que hacer tal cosa, o tenía que trabajar, o quería descansar tal día, o lo que fuese, que no lo consultó, simplemente yo doy mi casa, ya sea para tal cosa. O había veces, hay reuniones, fiestas solemnes, fiestas que el Señor permite, que el Señor nos lleva a realizar, y dice, ya, yo me ofrezco con tal cosa, con tal comida, con tal brebaje, con tal lo que fuese. Y dice, llega a la casa, tiene que cocinar, tiene que hacer eso. ¿Y por qué? Yo, no, yo estoy ocupado, yo tengo cosas que hacer, tengo trabajo que hacer, tengo tarea que hacer, tengo exámenes que realizar, lo que fuese que hagan en la casa. Y dicen, nos has comprometido a algo en la que nosotros no estábamos dispuestos a hacerlo, ahora tienes que cumplirlo, pero no los consultaste. Y eso a veces, muchas veces suele pasar en las mujeres muy libres, y el esposo dice, no, vas a pensar a la ligera, no sabes todo lo que nos va a conllevar, tenemos que hacer tales cosas, o quizás reseña y noticias que tenemos que atender, temas de la casa, pagos, cosas y todo, y no te va a dar el tiempo para que puedas cumplir este voto, así que no, no estoy de acuerdo. No, no le hagan caso, no, no es que no le hagan caso, es como que, no, voy a conversarlo con mi esposa y así que mejor no. Y a veces, que puede ser, pero él ya conversando el tema familiar, sean los padres, o sean los hijos, o sean los esposos, perdón, debían estar de acuerdo. Y si dice tal cosa, perfecto, también estoy de acuerdo que se lleve tal estudio bíblico en la casa, tal reunión, tal capacitación, podamos preparar, ya yo les digo a los muchachos que nos ayuden, vamos a hacerlo, está bien, también queremos participar, queremos también estar activos, vamos a hacerlo en familia, genial, es algo que estuvo conversado, estuvo con los padres, con el esposo, que no afecta negativamente a la armonía familiar, y se involucran todos y todos están de acuerdo. Eso es otra cosa en la cual le está respetando la protección de la familia. Que algo, por más que sea del Señor, no es que ponga entre comillas, que algo sea del Señor, pero que afecte a la unidad familiar, al núcleo familiar, es algo en la que si es por cuestión de un voto, el Señor dice, ten cuidado, quiere mantener y cuidar eso. También ha pasado muchas veces que ese motivo lleva a que la familia, que a veces no está con el tema del Señor, se involucre más. Y esas son cosas que también se van a ver más adelante. Por ejemplo, una persona con buena voluntad, pero que actuaba impulsivamente o sin pensarlo bien, podía hacer votos que tenían que ver a veces con dinero. A veces muchos me decían, yo les prometo tal casa, les prometo tal terreno, yo les voy a regalar, siento que los voy a donar o ofrecer o ofrendar. Y el esposo dice, pero ¿por qué le has dado algo que no has conversado conmigo? Esto no es solamente tuyo, es de los dos, es del matrimonio, es de la casa. No, pero yo sentí en mi corazón, sí, pero debías consultarlo conmigo. No puedes. A veces esos temas, el que en un matrimonio se decidan unilateralmente y no conversado, aumenta este sentido de egoísmo, de independencia en un matrimonio, en una unidad, en un núcleo en la que no se debe pensar como uno, sino como familia. No como persona, sino como familia. No como individuos, sino como unidad en pareja. Muchas veces matrimonios han sido rotos, han sido desgastados porque uno de ellos ha pensado únicamente por los dos. Ha pensado a hacer, a decidir, a actuar, a ofrecer pensando en él mismo o en ella misma.
Es por eso que primero lleva a la armonía, al consenso familiar, sea matrimonial o sea en padres y entre padres e hijos. Cualquier cosa que ya empiece a minar eso, Dios decía, no, si no está de acuerdo el padre, si no está de acuerdo el esposo, quiere decir que no lo han conversado, si no lo han trabajado, si no está de acuerdo la familia, queda nulo. Pero si es que lo escuchó el padre, lo escuchó el esposo al inicio, y al inicio, dice, no lo negó, no se lo refutó, queda ella, obligada a hacerlo, y si luego dice, no estoy de acuerdo, no lo voy a hacer, no lo voy a permitir, cosa que primero en un inicio no se negó, viene al cuarto principio, que es el derecho de la mujer, en este caso de la hija soltera o de la esposa. Porque en nuestra cultura nos podemos encontrar con tradiciones comunes, frecuentes como esta, no, que no, tú te vas a callar, no lo voy a permitir tal cosa, que reflejan una sociedad patriarcal. Esa palabra que se ha hecho mucho más común ahora, pero que para nosotros pueden representar un desafío. Debemos señalar que mientras el padre o el esposo se consideraban cabeza de hogar, estas normas también están diseñadas para proteger a la mujer ante un padre dominante o un esposo dominante. Si no había ninguna objeción al voto cuando ella lo expresó por primera vez, entonces el cabeza familiar, sea el esposo o sea el padre, perdía la oportunidad de anularlo. Si es que ella lo mencionó, ¿sabes qué? Estoy pensando hacer tal cosa, o estoy pensando, papá, decidir tal cosa, ofrecer tal cosa, prometer tal cosa, y él no dijo nada, bueno, déjame ver, ya bueno, haz lo que quieras, lo que fuese, lo que fuese que haya sido, pero no se negó, ya se mantiene su palabra, su promesa, su voto, su juramento en pie, con el mismo valor como con cualquier otra persona. Y luego, no estoy de acuerdo, no lo pensé bien, no lo reflexioné, no estoy de acuerdo. Lo siento, perdiste tu oportunidad porque lo consultó, te lo hizo saber, te dio la oportunidad de poder conversarlo y quien ahora decidió a la ligera fuiste tú. Tanto la hija, tanto la esposa, lo conversó contigo, te lo ofreció, voy a hacer tal cosa y tú no te negaste. Dijiste, sí, está bien, hazlo. Si quieres, hazlo, no nos afecta. Y luego te diste cuenta que no estabas de acuerdo, que no te gustaba o simplemente por mero capricho no estabas de acuerdo, lo siento. Perdiste tu oportunidad porque el que lo decidió a la ligera fuiste tú, sea el esposo o sea el padre. Ella hizo lo correcto. Lo consultó con su cabeza espiritual, con el responsable delante de Dios, con el padre o con el esposo. Y te lo hizo saber y tú dijiste, no hay problema, sigue adelante. Ahora te retractas, lo siento, debiste pensarlo mejor. Tanto como que en lo que sale de tu boca, con lo que te lleva a decidir, debes ser diligente, debes ser consecuente, debes ser responsable. ¿Cómo decides? ¿Cómo hablas? ¿Cómo actúas? Las decisiones que tomas. Y eso nos está llevando a un estándar, si se dan cuenta, de ser muy analíticos, no ser emocionales, no ser precipitados, tanto en lo que decimos como en lo que decidimos. Y aquí se da el valor que tiene el Dios dando a la mujer. Pero dice, si es que lo que la mujer o la hija quería prometer o decidir era lo que Dios quería que haga. Porque muchas veces hay promesas, hay cosas que Dios quiere que haga, que deje de actuar de tal manera, que deje de visitar a tal persona, que deje de hacer tal cosa, lo que fuese, que involucre a la familia entera. Y que esto era lo que Dios decía, pero el padre o el esposo no lo permitía al inicio, el esposo o el padre era responsable delante de Dios. Eso es lo que quiere decir. Si esta promesa, este voto, este neder, este shebuá que era hacia una persona, o sea, Dios, era lo que Dios esperaba que hiciéramos, pero el esposo o el padre no lo permitió, en un inicio, obviamente, bueno,
Él fue el que te impidió a cumplir esta promesa con Dios, este voto con Dios. Esto que Dios quería que hicieras, Él te lo impidió. Él va a ser responsable. Queda anulado. Estás perdonada, pero Él va a ser el culpable. Él va a ser el responsable, sea el esposo o sea el padre. Entonces, todas esas cosas, tanto para anularlo, para negarse precipitadamente o para aceptarlo precipitadamente, tanto quien se ofrecía como quien aprobaba, debían ser más analíticos, debían ser más prudentes, debían ser más templados en que, espérate, vamos a tranquilizarnos, vamos a dejar a un lado toda la emoción, vamos a dejar a un lado todo lo rápido, todo lo bonito o todo lo angustiante que pueda estar en esta situación y nos lleva a pensar así precipitadamente, vamos a meditarlo bien. ¿Cómo tú puedes? ¿Lo podrás cumplir? ¿No lo puedes cumplir? ¿Esto en qué afecta? ¿En qué te beneficia en lo que decides? Ahora, ¿cómo beneficia como matrimonio o como familia o como único familiar en nuestra privacidad, en nuestra economía, en nuestro tiempo, lo que sea? Si todo está bien, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo. Considero que esto es lo que Dios está queriendo para tu vida y que esto es necesario para ti. Así que sigue adelante con tu voto. Sigue adelante con tu promesa. Sigue adelante con lo que tú te has comprometido a hacer. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo te voy a ayudar a hacerlo. O sabes qué, no estoy de acuerdo porque creo que no has considerado ciertas ramificaciones, ciertos daños colaterales, que esto que te puede parecer bonito, pero va a afectar a tal persona, me va a afectar a mí o va a afectar a otro. En general, todo esto es una base, una columna entre lo que tiene que ver el impacto con Dios, el impacto con el valor de la persona, el impacto con la familia y el impacto con el derecho en la mujer. El hombre o el esposo, el papá, perdía el derecho si es que no se negaba inicialmente porque había el principio de la respuesta inmediata. Esto protegía a la mujer ante un varón autoritario. Si antes decía, ya, después no estoy de acuerdo, que no, lo siento, perdiste oportunidad. Delante de Dios, y está en su palabra, está en su ley, está en su Torah, no tienes derecho a anular. Ella también tenía sus derechos dentro de las relaciones y el Señor insistía en que se respetara. Dios dice, ahora respetarás la decisión de ella, porque lo consultó contigo y no tuviste inconveniente. Ahora su derecho, su voto se permanece en pie y lo debes respetar, así que ahora no te guste. Entonces, estos 4 principios es lo que nos llevaba a entender por lo menos esta ley de los votos, en la que yo ya he tomado bastante el tiempo y rápidamente vamos a tocar el capítulo 40, el 31, que nos lleva a muchos temas bastante, para mí, que me llamaron mucho la atención. Dice versículo 31, quiero tomar simplemente algunos versículos. Inicia de una manera muy particular. Dice, habló Adonai a Moshe diciendo, ahora voy a colocarlo acá. Haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Entonces dice, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás reunido a tu pueblo. Se ha dicho muchas veces que Dios tarda, pero no olvida. ¿Han escuchado esa frase? Ahora los madianitas van a aprender esta verdad por sus malas actitudes, por sus verdades malas, por sus inclinaciones, por ser tropiezo para con su pueblo. Ahora el Señor tomó estas medidas contra ellos mismos por la conducta pecaminosa en la que se describe en el capítulo 25, en la que vimos en la que Israel acudió a Baal, un pecado que mantuvo Israel por siglos, a la que le fue difícil, que incluso que separó a Dios, dejó de Dios ser su Dios para atender a Baal. Y ellos fueron instrumento para tropiezo de Israel. Y esto el Señor no lo va a permitir. En este tiempo los madianitas eran aconsejados por Balaam. Como mencionamos en la parashá pasada en Pinhas. ¿Por qué a Balaam? ¿Por qué a los madianitas? Si quien Amalek era moabita. Y fue a buscar a Balaam, que era de Petor. Claro que dice que Balac fue con los principales y con los ancianos de Madián. Y ellos acordaron en traer a Bilam de Petor. Pero dice que luego los hijos fornicaron con las hijas de Moab. Los hijos de Israel fornicaron con las hijas de Moab.
No menciona a Madián. Tampoco menciona a Bilam, porque recuerden cuando Bilam quería maldecir y Dios le cambiaba la bendición la maldición por bendición y luego Balac le dijo, no te quiero ver. Antes yo te quería bendecir, te quería engrandecer, te quería beneficiar para ti, pero tú lo estás haciendo mal. Si no lo vas a hacer mal y no puedes hacer mal, tampoco lo bendigas. Y lo estás haciendo 1, 2, 3 veces, así que no te quiero ver. Entonces, antes te quería hacer bien, ahora te quiero matar. Por tu bien, vete de mi presencia, no te quiero ver más. Y dice que Balaam se fue y se regresó a su lugar. Así se despiden entre Balac y Bilam. Pero aquí vemos que el Señor les dice, vayan y hagan venganza contra Madián. Y es lo que, ¿por qué Madián? Vamos a ver más adelante que es mencionado también Bilam. Porque luego vamos a ver, por respuesta misma de Moshe en este mismo capítulo, que tanto Bilam como Madián fueron los autores intelectuales de este pecado de que Israel fuera con las moabitas hacia Baal. Y el Señor lo tuvo en cuenta, el Señor sabía, y parece que el Señor se lo reveló a Moshe, o quizás Moshe ya lo sabía. De una u otra forma, sea por revelación por parte de Adonai, o porque Moshe de alguna u otra forma recibió noticias, supo que Madián y Bilam, como vamos a ver más adelante, fueron autores intelectuales, fueron los que pensaron, los que planificaron este tropiezo para con Israel. Y ahora el Señor le dice, vayan y hagan venganza. El Señor decretó un castigo severo en este tiempo de los jueces que ejecutaron 24,000 israelitas, 2,000, cuando cayeron en la idolatría con Baal, murieron 24,000. No solamente entró una raíz de idolatría y fornicación en el pueblo de Israel, sino que también costó la vida de 24,000 del pueblo de Dios. Y este castigo entró a un clímax cuando Finés vio a un príncipe rubenita con una moabita y los alanceó. Cosbi creo que era, la hija de Cosbi, o era Cosbi, perdón, que los alanceó en una actitud que evidentemente estaban en una relación íntima, sexual, y Pinhas en celo los atravesó y ese punto llegó a su clímax y luego el Señor dice que se santificó Pinhas y los perdonó al pueblo. Por lo que hizo este hombre, hizo un pacto de paz, una alianza de paz perpetua para con Pinhas. Ahora, puede sonar duro esta palabra que dice, vayan y hagan venganza. Dios le pidió a Moisés que le ordenara al pueblo que los atacara. También le dijo después de ese día que esto va a ser tu última tarea. No inmediatamente, pero ¿sabes qué? Esta es la última tarea que yo voy a hacer para contigo, Moshe. Esta es la última tarea que me vas a hacer. Y Moshe lo hizo como si hubiese sido la primera tarea, con excelencia, con celo, como para con el Señor. Porque muchas veces ven uno de que, bueno, ya con el tiempo, al inicio empieza bien, como que dice, escobita nueva barre bien, ¿no? Aquí no, Moshe no decayó en su exigencia, en su servicio para con Dios. Tanto la primera como hasta esta, la última tarea que fue encomendada por parte de Dios hacia él lo hizo llevar a cabo. Él no buscó la manera de, ¿saben qué? Vamos a esperar despuésito, porque dice acá, entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos. No dice, ¿saben qué? El Señor está diciendo para la próxima semana, o alístense que el próximo mes vamos a ir, tratando de dilatar, alargar el tiempo, porque sabe que es el último que va a hacer. Sino que no esperó, vamos a hacerlo. Esto es lo que Dios ha mandado y vamos a hacer, sin importar que después de esto mi servicio va a terminar. Que después de esto voy a dejar de ser importante. Que después de esto ya no voy a estar yo con ustedes. Nos habla mucho de la persona de Moshe, la persona de Moisés, que fue fiel desde el inicio hasta el final.
no dilató, no disminuyó, no se relajó. Bueno, ya está lo último, ya pues ya me voy a ir, ya estando así, ya, ¿qué vamos a hacer? No, no hubo eso. Ya esto es lo último que voy a hacer y no importa que sea lo último, es un mandato de Dios y lo vamos a realizar. Así que Moshe habló al pueblo y dijo, armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan venganza en Madián. Moshe fue el encargado de los detalles de esta organización de ataque. Las ciudades y los campos de los madianitas fueron totalmente destruidos. Vamos a ver en los versículos en adelante. Así como vamos a ver versículos, ustedes léanlo en sus casas, porque está en el capítulo 31, no quiero alargarme más. Desde el versículo 3 que da la orden, y el versículo 6, perdón, versículo 7, empezaron la guerra y pelearon contra Madián como Adonai los mandó y mataron a todo varón. Hicieron destrozo en Madián. Dice que mataron a todo varón. Ahora, muchos entran en debate si esto fue un hecho real o fue inventado. Algunos llegan a pensar incluso eso. ¿Por qué? Porque más adelante, capítulos más adelante, o hasta libros más adelante, como en Shoftim o Jueces, vamos a ver a Gedeón o Gedeón peleando contra los madianitas, que era un enemigo ya bastante conocido y frecuente de Israel. Y uno dice, pero si es que aquí, en el capítulo 31, Israel destruyó a los madianitas. ¿Cómo luego más adelante van a estar? ¿Cómo luego van a ser un pueblo tan grande que van a oprimir a los hebreos, a los israelitas? Entonces, por eso algunos creen que esto fue inventado, pero no. Los eruditos, los comentaristas, incluso el mejor comentarista del libro de Números, o sobre todo de los estudiosos de Madián, dicen que los de Madián eran una comarca, una gran comarca o unidad de pequeños pueblos, de pequeños clanes que eran nómadas. Estaban aquí, luego estaban allá, y todos ellos se consideraban de la misma familia. Pero unos estaban en Petor, unos estaban junto a Moab, unos estaban junto a Israel, a Egipto, otros junto al Sinaí. Entonces, eran diferentes partes, pequeños pueblos que estaban cercanos a una ciudad o a un pueblo en particular, pero no se consideraban del pueblo, se seguían considerando Madián. Pero todos ellos juntos eran una comarca grande conocido como los madianitas. Y es lo más, lo que se llega a concluir es que destruyó a todo varón madianita que estuvo enlazado con los de Moab, en este caso con Balac, el rey moabita, de los que tuvo participación en el tropiezo para con el pueblo de Israel. Entonces, los madianitas que estaban en alianza con Moab y que sirvieron de tropiezo para con Israel, fueron los que fueron destrozados, valga la redundancia, por Israel, desaparecidos. No así con toda la comarca, sino con todos los madianitas de esa zona, de los que tuvieron un protagonismo en esto. Para aclarar, destruyeron todo, campos, ciudades, a los hombres, pero a las mujeres y a los niños los llevaron cautivos. Eso van a ver más adelante, hasta el versículo 13, si mal no me equivoco, en la que ellos destrozaron todo y regresaron con el botín. Quemaron los campos, quemaron las ciudades, quemaron todo. Y trajeron enormes cantidades. Los números son increíbles. El botín que trajeron, las cantidades de los bueyes, la cantidad de las ovejas. Estamos hablando de más de 500,000 solamente de ovejas. Después habían bueyes, habían becerros, habían niños, eran una cantidad increíble. Es por eso que muchos creen que no era real, porque era una cantidad muy, muy grande. Pero como estoy mencionando, esto era una comarca que estaban situados en diferentes partes. Y trajeron los israelitas un botín muy, muy grande. El ejército regresó con los animales al campamento israelita y ellos naturalmente estaban contentos con ellos mismos. Pero aquí pasa algo interesante. Sin embargo, Moshe, el encargado de organizar esta venganza, que no fue pensado por Moisés, que no fue conducido o pensado por Israel, sino que nació del corazón de Dios. Y que puede sonar duro relacionar venganza con Dios.
destrucción o genocidio con Dios. Pero Dios en su sabiduría no podemos pretender ser más justos que Dios, ser más celosos que Dios, ser más santos que Dios. Él sabía el por qué había mandado esto, que toda raíz de tropiezo deba ser destruido. Nosotros podríamos verlo de una manera más superficial, más natural, más humana, pero Dios tiene una perspectiva mayor hasta nuestra visión, y por algo mandó que sean destruidos todo este pueblo. Por eso que Dios le dijo, vayan y hagan la venganza mía, que los hijos de Israel vayan y hagan la venganza de Adonai. Van a ver más adelante, que ellos lo ejecuten, pero la venganza es de Dios. Y aún así, Israel ni siquiera lo cumplió como Dios había mandado a que se cumpliera. Por eso es que Moshe se enojó muchísimo cuando vio que habían dejado con vida a las mujeres y a los niños. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué hasta tal nivel de exigencia? ¿Por qué tiene que llevar a ese nivel? Y Moisés justificó este enojo. Y ahí vamos a ver el versículo 14, que ahí nos da respuesta. Y se enojó contra Madián, voy a colocarlo acá. Y se enojó contra Madián los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Bilam o Balaam, ellas fueron causa de los hijos de Israel. Que los hijos de Israel prevaricasen contra Adonai en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Adonai. Versículo 17. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños. Matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Pero a las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón las dejaréis con vida. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona, y eso vamos a hacer más adelante. Entonces, aquí tenemos una respuesta. ¿Por qué se molestó Moshe? No le importó la cantidad, no le importó lo que se veía superficialmente, o que si eran mujeres o si eran niños. Moshe había dicho que ellas fueron las responsables de que Israel prevaricase contra Adonai, que ellas fueron el motivo del tropiezo. Aquí nos da la respuesta Moshe. ¿Por qué Madián? ¿Por qué la venganza fue contra Madián y no contra Moab? ¿Y por cómo Madián estuvo involucrado? Porque Madián fue quien dio consejo a Bilam. Bilam fue quien dio consejo a Madián. Entonces podemos como que armar las piezas. Los hijos de Israel pecaron contra Adonai, con Baal y en fornicación con Moab, porque las madianitas las indujeron. ¿Y por qué llevaron las madianitas? Porque Bilam las aconsejó a que hicieran esto para que cayeran con Moab y llegaran a Balac. Toda esa línea que nosotros hasta este contexto no lo habíamos visto, simplemente vimos que Israel pecó y fornicó con las hijas de Moab y llegaron a a Baal, me sigo confundiendo. Aquí Moshe nos da la respuesta de que fueron las madianitas las que condujeron esto. Pero estas madianitas fueron aconsejadas por Bilam. Cosa que Israel no había visto, o quizás sabía o quizás no sabía, pero Moshe sabía y lo estaba diciendo. Ellas fueron el causante de esto y a ellas son las que justamente las dejan con vida. Ellas fueron el motivo del tropiezo, los autores intelectuales de este pecado, y justamente a ellas son las que dejan con vida. ¿Por qué lo han hecho? Se enojó mucho. Es interesante notar, como les mencioné, que Moshe parecía saber que fue Bilam y fueron las madianitas que causaron todo esto. Ahora, Moshe está enojadísimo porque el pueblo perdonó lo que debía destruir. Primer motivo para entender el por qué la molestia o el enojo o la furia de Moshe. El pueblo estaba cediendo, estaba perdonando algo que no parecía, pero a los ojos de Dios era altamente peligroso. Hermanos, esta es con la parte en la que yo quiero enfatizar antes de terminar. Aquí primero el pueblo estaba bendeciendo algo a medias. ¿Y cuán peligroso es para un creyente, para un hijo de Dios,
para uno que está en constante búsqueda de obedecer a Dios, el obedecerle a medias. No, que puede sonar muy radical. No, que me pueden tachar de muy religioso. No, que la gente qué dirá de mí. Que no. Si tú vas a obedecer a Dios, obedécele tal cual como Él dice. Y vamos a encontrar en Moshe. Y Moshe hizo tal cual Adonai le había mandado. Moshe, que es fiel en toda mi casa. Y luego cuando Moshe obligaba a Israel que obedeciera a Adonai, dice, e Israel o los levitas o el pueblo hizo conforme a todo lo que le había mandado Adonai. Cuando uno debe obedecer, debe ser conforme a todo lo que te ha mandado. Y aquí primero Israel estaba obedeciendo a medias. Y segundo, es que estaba perdonando, estaba cediendo, estaba dejando con vida lo que había sido mandado de destruir, lo que es altamente peligroso, pero que a tus ojos no parecía que lo era, es lo que estabas permitiendo con tu vida. Y no solamente permitiendo en tu vida, sino que lo estabas trayendo a tu casa. Lo estabas cediendo, le estabas dando cabida, le estabas dando entrada, le estabas dando alojamiento a tu lugar. Por eso que Moshe vio esto y se enojó. Esto es justamente lo que debían destruir y esto es justamente lo que ustedes están dejando con vida, lo que están permitiendo y encima lo están trayendo acá. Señaló con toda razón que estas mujeres habían sido el motivo de que se había descarriado el pueblo, de que el pueblo había idolatrado, que se había apartado de Dios, de que había fornicado. Ellas fueron el motivo y a ellas son las que lo traen. Moisés ordenó por eso que destruyeran a toda mujer que ya había conocido varón, porque ya había tenido un contacto físico, espiritual, ya eran adultas, ya razonaban con todo lo que había sido impuro, con todo lo que había sido inicuo. ¿Y saben lo que me pareció interesante? ¿Saben quién estaba entre ese ejército que había regresado de la batalla, que había destruido todo, que habían quemado los campos, que habían matado a todos los hombres? ¿Quién estaba en esa guerra? Pinhas, Finés. Finés estaba encabezando. ¿Quieren saber dónde está eso? Vamos a ver versículo 6 de este mismo capítulo. Versículo 6. Antes de que vayan a la guerra, dice, y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu, y envió. Y Pinhas o Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Increíble. Pinhas, que en la parashá pasada, llevado por el celo de Dios, con lo que había visto, en lo que había caído el pueblo, atraviesa esto, ahora está cediendo algo, está permitiendo algo que él mismo había considerado malo anteriormente. No sé si me llego a hacer entender. El hombre que en un inicio vio que era pecado contra Dios, ese mismo hombre está diciendo que ahora esto no parece tan pecador, no parece tan peligroso, no parece tan dañino, y también estaba cediendo. Dice el pasaje en 1 Corintios 10:12. Así que el que piense que está firme, mire, asegúrese, así ojito, ojito, que no caiga. Aquí nadie puede decir, mira, yo fui utilizado una sola vez, yo hice algo que a Dios le agradó por mi justicia, por lo que fuese, por el celo, por honrar al Señor, y el Señor me elevó, me ensalzó o me honró, diferentes cosas en un momento, y diga que siempre va a ser el común en su vida. No, uno debe estar dedicado, preocupado en cómo está tu conducta, que tu misma exigencia de santidad, de justicia, de amor y de honra para con el Señor no decaiga con el tiempo, no decaiga con la costumbre, sino que se mantenga o incluso que se eleve. Pinhas estaba encabezando este ejército. Pinhas estaba llevando las trompetas de la guerra, estaba llevando como que
el sacerdote que acompañaba a este ejército y que Dios le dio la victoria, vio también este botín y no dijo nada. Ah, no, no parece tan peligroso. Vamos a ver, el Señor nos dio la victoria en eso. Se dejó deslumbrar también por lo que parecía altamente peligroso. ¿Qué cosas son? Los hombres, los de guerra, las ciudades y todas las cosas. Pero esto que no parecía pequeño, no parece peligroso. Vamos a llevarlo. Aquí nadie puede decir que, que, que siempre va a mantenerse justo, siempre va a mantenerse fiel, que nunca va a tropezar, que siempre va a ser santo. No, si uno permite ciertas cosas, que a nuestros ojos no parecen peligrosos, pero deja de equilibrar, deja de cotejar, no con nuestros valores, sino con los valores de Dios, a la luz de su palabra, a los discernimientos de su Ruach HaKodesh, no como te parece a ti. ¿Qué dice Dios de esto? ¿Qué dice su palabra de esto? ¿Qué dice el Ruach HaKodesh en esto? Que no parece peligroso, que es un dibujo animado, que es una canción, que es un programa de televisión, que es una compañía, que es una visita, que es una persona, que es una amistad. No parece peligroso. ¿Eso le agrada a Dios? El contenido que vota, ¿a qué te inclina? ¿Qué alimenta en tu corazón? ¿Qué alimenta en tu mente? ¿De verdad es peligroso? ¿De verdad es tan bueno? ¿De verdad no es dañino? Podrá venir disfrazado, empaquetado de lo que sea, pero el contenido, ¿a qué te lleva? ¿Qué alimenta en tu corazón? Y esto es lo que estaba permitiendo todo el pueblo de Israel, y entre ellos estaba Pinjas, estaba Finés. Curiosamente, nosotros mismos somos así, porque nos somos atrapados por cosas pequeñas que nos hacen daño. Las cosas pequeñas y muchas veces son las que más daño nos hacen. Y esas las que más daño nos hacen son las que dejamos con vida. Incluso traemos en nuestras casas, traemos en nuestra vida. Israel trajo al campamento las mismas cosas que le habían traído tropiezo y destrucción. Extrañamente, Israel por fuera se veía fuerte, se veía poderoso, que simplemente 1000 de cada tribu eran 12.000 hombres y veían 12.000 hombres que era el pueblo escogido de Dios, que tienen a Moshe, el siervo de Dios, como líder, que era el pueblo que había destruido a Israel, a Egipto, el pueblo que había destruido a Og, a Sejón, a Amalek y ahora los reyes de Madián. Y todas esas cosas externamente se veía muy fuerte, que podía destruir a los hombres, podía destruir ciudades, podía destruir lo que fuese. Pero internamente eran débiles, con cosas pequeñas, con cosas sutiles, con cosas que no parecen dañinas, pero que eran lo que inicialmente te causaba destrucción, lo que inicialmente y originalmente los destruía. Podían batallar contra reyes e imperios, pero no podían contra cosas pequeñas, que eran más dañinos que los imperios y que los reyes. Esto que nos deja Moshe en su última tarea, que nos deja Dios en su palabra, nos dice demasiado cómo debemos analizar nuestra vida, qué permitimos en nuestras cosas. Nosotros en el trabajo podemos batallar con cosas de tentación, la carne. Batallamos en la calle, batallamos en la familia, los hombres con sus tentaciones, de la misma manera las mujeres con sus tentaciones, con sus amigas, con sus conocidas, con las familias, con los gustos, con las atracciones, con lo que fuese. Cada quien con sus temas, y externamente podemos batallar y podemos incluso salir victoriosos. El Señor nos puede llevar a ser victoriosos. Pero en la intimidad, en la privacidad, en lo interno, en la casa, en nuestro lugar, nosotros somos débiles. Hemos traído con estas cosas pequeñas que no logramos vencer. Afuera viene una tentación, viene una cosa, lo puedo hacer. Pero en la casa seguimos teniendo el problema del temperamento. Esa mala acción que tenemos al actuar, lo precipitado que hacemos al reaccionar, lo explosivo, y al ser así nuestras conductas, lo que decimos, cuando estamos tranquilos hablan lisuras en casa o escuchan diferente tipo de contenido que no es agradable, sea por lo que ven en televisión, lo que ven desde sus celulares, lo que permiten en casa, lo que se hablan. A veces no hablan lisuras, pero están hablando chisme de una persona o murmuran tal cosa o lo que fuese. Esas cosas que no parecen tan peligrosas como una infidelidad o
o cosas que ven no sé, en los puestos de periódico o en la calle, o cosas así que pueden parecer más grandes, más peligrosas, más dañinas, que pueden vencer eso, pero en lo interno, esas cosas pequeñas que no parecen tan peligrosas y a veces se vuelven comunes, son las que en realidad nos traen destrucción, pero son las que dejamos con vida en casa. Nuestro temperamento, nuestro hablar, nuestra conducta, lo que hablamos. A veces insultamos a nuestra pareja, a nuestro esposo, a nuestra esposa. No las respetamos, no les damos el valor que Dios nos obliga a darles. Ah, no es porque él es así o ella es así, ella se lo ha ganado, él esto. No, tú honralo, tú honrala, tú ámalo o ámala porque Dios te manda así, no porque ella se lo haya ganado o no porque él se lo ha ganado, porque Dios te manda a hacerlo. Honra a tu padre, honra a tu madre. No, pero es que mi papá no me trata así, no. Pero Dios te manda a hacerlo. Y esa conducta de no hacerlo, tú estás desobedeciendo y es un principio que tú vas a arrastrar en tu vida y va a condenar y eso Dios te lo va a tomar en cuenta. Esto que no parece tan peligroso es lo que también te está trayendo destrucción, te está trayendo tropiezo y te está impidiendo crecer, te está impidiendo avanzar y que tarde o temprano serán las pequeñas zorras que al final harán un gran monstruo en tu vida para traer tropiezo y hacerte caer. ¿Qué permites en la casa? ¿Un cuadro? ¿Una cosita? Ah, no, no parece. Para otros será una idolatría, pero para mí no, es una decoración, es un arte. ¿O cómo hablo? ¿Cómo me refiero a mis hermanos? A mis padres, lo que permito en la televisión, los que escucho, lo que fuese que ya estoy mencionando y repetitivo. Tú debes saber que que pueden parecer pequeños o inofensivos, no dañinos, que en realidad son más destructivos que cualquier otra amenaza mayor, entre comillas. Aquí no podemos decir que somos diferentes al pueblo de Israel. Y nos lleva a pensar qué estamos cediendo, qué estamos permitiendo, qué estamos dejando con vida a la que a la luz de la palabra Dios nos obliga a destruirlas. Dios nos obliga a erradicarlas, porque dice, eso es lo que te aleja de mí. Eso es lo que te trae tropiezo. Eso es lo que te impide avanzar. Yo te quiero acá a este nivel, pero no llegas porque tú estás cediendo con esto. Tú estás haciendo alianza con eso, estás transando con eso simplemente porque no lo quieres hacer, porque no te parece ofensivo, porque no te parece peligroso. Como dice David en el Salmo 101, versículo 2, creo que dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No dice en el templo, no dice en el palacio, no dice en la sinagoga, no dice en la congregación, no dice en la iglesia. En mi casa, en integridad de mi corazón. Externamente simplemente se va a reflejar lo que yo internamente soy. Porque si yo internamente soy de una cosa y externamente muestro otro, es una apariencia que tarde o temprano se va a notar. Tarde o temprano se va a reflejar. Tarde o temprano tú te vas a desgastar de aparentar algo que internamente no lo eres. En la integridad de mi corazón andaré yo en medio de mi casa. ¿Cómo eres? ¿Qué permites? ¿Qué cedes? ¿Qué permites con vida en tu casa? Ah, con los hermanos, con el esto, amén, Baruch Hashem, que esto y que el otro, pero internamente eres como cualquier otra persona que no conoce al Señor, hablando, conduciendo, pensando, tus chistes, tus palabras, tus comentarios, tus murmuraciones, tus miradas, etcétera. Esos son cosas que tú cedes. Las peores cosas que hacemos mayormente son las que no se ven en público, sino son las que no se ven. Las cosas que llevamos adentro, las que no tratamos como las debemos de tratar, pero que al final el Señor las va a sacar a luz. Como lo fueron estas mujeres de Madián. No la habían visto peligrosa. Quizás habrán dicho, no, también la pasamos la vez anterior. Voy a dejar que venga conmigo. Como ya no hay varones, no hay quien te conduzca. Y Moshe le dijo, ¿cómo van a permitir? Ellas fueron a los autores intelectuales. Destrúyanlas. Eso que no parece peligroso fue lo que te destruyó. Fue lo que causó 24,000 muertes. Fue lo que trajo muerte. Fue lo que trajo una raíz de pecado que se va a mantener por siglos. ¿No te parece peligroso? No, es que se ve tan débil, se ve tan inofensivo, se ve tan bonito, se ve tan sexy.
pero en realidad era altamente peligroso. No importa la envoltura en la que venga, tú tienes que tener el discernimiento, pedirle a Dios el discernimiento, cuál es su raíz. ¿Esto me edifica? ¿Esto le agrada a Dios? Esta conducta, esta palabra, este contenido, ya sea por música, ya sea por televisión, ya sea por internet, sea por celular, sea esta familia, sea esta amistad, sea este compañero de trabajo, de estudios, incluso familiares. ¿Esto es lo que me alimenta, me edifica, me destruye? Debemos de llevar a pensar eso, llevar nuestra vida a ese nivel de exigencia. Por eso matad, dice versículo 17, matad ahora todos los varones de entre los hijos de Israel. Perdón, pues matad ahora todos los varones de entre los niños, perdón. Matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas de entre las mujeres que no hayan conocido varón las dejaréis con vida. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona o cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días, y os purificaréis al tercer día y al séptimo, vosotros y vuestros cautivos. Asimismo purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles y a toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. Con estos 2 puntos quiero terminar. Los hombres del ejército llevaron a cabo este severo juicio del Señor. Así este clan como de los madianitas fueron exterminados. El Señor Moisés le dijo, hagan esto y destruyanlo. Y lo destruyeron. Hay un momento en el que tú tienes que destruir todo lo que estás cediendo, lo que estás permitiendo, que parece inofensivo, pero que es altamente peligroso. Cuando hagas eso, tienes que pasar por un tiempo de purificación. Va a haber un tiempo en el que tú vas a tener que batallar y el Señor te va a decir, esto tienes que destruir. Y cuando tú lo destruyas, va a llegar el momento en el que ya no tienes esa amenaza. Ahora tú tienes que purificarte. ¿Por qué? Porque has estado en constante con lo que no agrada. Has estado en lucha. Has estado en pelea con lo que era inmundo. Y aquí usa luego 2 símbolos. Si mal no me equivoco, creo que lo voy a colocar acá. Versículo 20. No. 21. Ya. Versículo 23. Dice ahí. Todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Bien en las aguas de la purificación habrá de purificarse y haréis pasar por agua todo lo que no resiste por fuego. Luego ellos vinieron con el botín, exterminaron todo lo que debían exterminar. Ahora todo lo que ellos trajeron, todo lo que quedó, todo lo que tuvo contacto con lo impuro debe pasar por su purificación. Y usa 2 elementos para la purificación. El primero es el fuego. ¿Y sabe cuándo se purifica con fuego? Normalmente era con todos los metales. Pero cuando se purifica con fuego, dice en Job 23:10, que me probará y saldré como oro. Los que saben un poco de joyería, de metales, cuando uno tiene que purificar el fuego, muchas veces se puede ver muy bonito que esto es oro o esto es plata. Hay que meterlo al fuego, hay que meterlo al horno y constantemente a mayor temperatura va saliendo toda la escoria de ese metal, las impurezas que tenga. Y se va limpiando, se va sacando y vas aumentando el fuego y se va sacando todo lo que parecía que era uno solo, que parecía puro, que parecía metal, que parecía valioso, pero internamente no lo era y que quitaba el valor de lo que realmente era. Y le va sacando hasta que ve en la plata o ve el oro que se ha quitado tanta impureza, se está sacando tanto fuego, se está metiendo tanto fuego hasta que ve el joyero
ve su reflejo en el metal. Tanto se ha quitado toda la escoria y toda la impureza y no va a parar hasta que su reflejo vea en este metal, que es decir, que ya no hay impureza, que todo está puro, está tanto como un espejo que yo me puedo ver reflejado. A ese nivel es la que uno llega a la purificación con fuego. Y eso es lo que el Señor nos hace en nuestra vida. Dios nos purifica con fuego porque muchas veces nos mete en el horno y nos pone con fuego constante. Muchas veces no nos gusta, pero así nos trabaja. Y trabaja y trabaja así como lo hace con el oro, lo hace con la plata, con cualquier otro tipo de metal, hasta que veas el reflejo, vea la persona de Yeshua mostrada en nuestra vida. A veces las situaciones, las aflicciones, las cosas que Él permite son pruebas, son fuego hasta que nos purifique de todo lo que tengamos de egoísmo, de incredulidad, de ingratitud, de lo que fuese, hasta ir limpiándonos de todas esas cosas que nos quitan ese valor que Él nos ha dado, hasta que vea la persona de Yeshua reflejada en nuestra vida. Nos trabaja constantemente. Él nos pone en situaciones para formarnos y para purificarnos. Y lo segundo que habla el elemento para purificación es el agua. El agua que es el símbolo, que es la palabra de Dios. Y en estos momentos Él nos está lavando, Él nos está enseñando, Él nos está corrigiendo a la luz de su palabra para ser limpios. Nos ha purificado hasta que a la persona de Yeshua reflejada y nos va limpiando a la luz de su palabra conforme nosotros nos lavamos, nos bañamos con su palabra, con lo que dice en su palabra para limpiarnos, enseñarnos, corregirnos, purificarnos de lo que nos trae contaminación. Por eso, las pruebas que el Señor nos pone y su palabra nos purifica. Dios ya nos purificó nuestra alma, pero nuestra conducta constante nos vamos purificando. Ya eliminamos todo lo que teníamos que eliminar. Ahora todo lo que hemos traído, todo lo que ha quedado, debe pasar por un proceso a la luz de la palabra, a la luz del Ruach HaKodesh en nuestra vida. Versículos 26 en adelante llega un reparto del botín, este grandísimo que trajeron, que mencioné. Ya léanlo bastante en sus casas. Lo curioso es que en el versículo 48 dice: vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército, los jefes de millares y de centenas, y dijeron a Moisés: tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros, por lo cual hemos ofrecido a Adonai ofrenda, cada uno de lo que ha hallado, alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas, etcétera, etcétera, etcétera. Dice: han tomado número de la gente que ha ido con nosotros y ninguno ha faltado de nosotros. Esta es la última lección de este video. Es la lección de la gratitud. Ninguno se murió. Algo increíble, un milagro. De 12,000 hombres que fueron a la guerra, destruyeron 5 reyes, destruyeron a Bilán, lo mataron. No lo he mencionado por cuestión del tiempo, pero ahí mataron a todos los reyes de Madián, de esa zona, y entre ellos se ha mencionado el padre de Cosbi y Bilán. Y entre toda esa guerra, que no parece que no fue pequeña por el tremendo botín que trajeron, ninguno del pueblo de Israel murió. Y los jefes de guerra de centenas de decenas dijeron: ¿saben qué? Hemos hecho esto y queremos ser agradecidos. Dios nos trajo con bien. Él no permitió que nadie faltase. Él no permitió que nadie muriese. Que tal cual como nos fuimos, Él nos regresó. Ninguno se murió. Ahora nosotros venimos a dar gratitud. Y cada uno hemos traído lo que hemos hallado. Queremos dar lo que cada uno hemos hallado. Eso dijeron los líderes. Y esto es lo que hacemos nosotros. Cada uno debemos agradecer por lo que hemos recibido por parte de Dios. Porque dice el texto también: cada uno dio como propuso en su corazón, porque Dios ama al dador alegre. No por obligación, no por estas cosas, no porque el otro lo hizo. Porque cada uno tiene que ver cómo Dios nos ama.
Cada uno tiene que ver cómo Dios nos ha cuidado. Cada uno tiene que ver cómo Dios nos provee, cómo Dios nos sana, cómo nos protege. Cada uno tiene que ver cómo Dios pone comida en nuestra mesa cada día de la semana. Yo no puedo ser agradecido como por otro lo que Dios... Cada uno ve cómo la persona de Dios, la persona de Yeshua en su vida ha traído bienestar, ha traído sanidad, ha traído paz. Y conforme a lo que él ve y en su corazón es alegre, cada uno viene a dar lo que en su corazón quiere dar. Cada uno tiene que dar la gratitud a Dios. Porque cada uno tiene que dar cuenta de sí. Yo no puedo dar cuenta por otra persona, sino por mí, por lo bueno y como por lo malo. Y eso es lo que está pasando aquí. Cada uno, entre tremenda guerra, entre los 12,000 que destruyeron, cada uno dice, es que me encontré esto, o aretes, arcillos, collares, en oro, en plata, lo que sea, y yo quiero dar esto en ofrenda de gratitud, porque Él nos llevó a la guerra, nos ha llevado, nos ha traído con bien, nos ha dado la victoria, hemos destruido las amenazas grandes, y ahora también nos ha mandado a destruir las amenazas pequeñas. Estoy agradecido para con Dios y quiero traerle esto. Quiero darle esto de ingratitud, porque Él me ha dado vida, me ha dado libertad, me ha dado victoria y me está enseñando, me está purificando, me está lavando. Quiero ser agradecido. Y esto no es que yo les obligué a hacerlo, güey. Cada uno quiso dar esto conforme a lo que encontró, conforme a lo que halló. Y eso es lo que hacemos nosotros. Que Dios nos permita ser agradecidos. Que Dios nos permita ser ecuánimes, ser equilibrados, ser razonables, ser analíticos, responsables y obedientes en todo sentido, así como hemos visto al inicio de esta reflexión, de este estudio. ¿En qué es lo que decimos? ¿Cómo lo decimos? ¿Cuándo nos comprometemos? ¿Cuándo no debemos comprometernos? ¿Cuándo no, debemos actuar para una cosa o dejar de actuar en otra? ¿Cuándo debemos ver amenaza a lo que no parece amenaza? ¿Cómo debemos analizar las cosas que incluso no parecen? Los dibujos, las músicas, los programas de televisión, la familia, las visitas, las compañías, las amistades. Cuando en la que todos los demás están sufriendo, yo en medio de esa situación, Dios me provee, Dios me sana, Dios me mantiene con vida. Dios, ¿cómo debo ser agradecido? ¿Cómo me debo de conducir? ¿Cómo debo tener mi familia? ¿Cómo debo tener esa comunicación en mi familia, con mis padres, con mi esposo, con mi esposa? ¿Cómo me debo conducir? ¿Cómo debo de hablar? Cada uno debe ser responsable, cada uno debe ser ecuánime, debe ser razonable. Que el Señor nos ayude a eso. Lo que miramos, cómo obramos en justicia, cómo tratamos nuestros problemas personales, etc. Espero que haya sido esta enseñanza, este estudio, esta reflexión de ayuda y de bendición, como ha sido para conmigo esta tarde, ahora que lo estoy grabando. Lamento en aquel momento de la transmisión hubieron bastantes problemas. El Señor sabe por qué hace las cosas. Ahora en este momento de esta reflexión no quería que pase por alto, que ni se pierda. Cuán necesario, cuán importante es el valor de la persona. El valor que debe darle a su palabra delante de Dios, delante de los otros, en familia, el valor que debe tener la mujer. Cuán ecuánime debemos ser, que lo mismo que hemos visto como pecado anteriormente, debemos seguir viéndolo como pecado. No desfallecer con el tiempo, como lo pasó con Pinhas en este momento, en esta parashá, en este capítulo 31. Que tanto las tareas que pueden parecer tan grandes como abrir el mar o ir a Egipto y a decirle al faraón, la debemos hacer con responsabilidad, a como la última tarea, como en este caso Moshe le estaba haciendo a la misma exigencia, al mismo nivel y con la misma fidelidad como fue la primera tarea. ¿Cómo agradecidos debemos de ser? ¿Cuán preocupados debemos estar con nuestra purificación? Todas estas cosas que nos enseña esta Parashá Matot, este libro de Bamidbar y su palabra en general en esta Parashá. Espero que haya sido de bendición para sus vidas como también lo ha sido para conmigo. Ahora déjenme orar para pasar a lo que son los anuncios de esta semana. Señor,
Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, gracias por este video. Gracias por este momento. Gracias por este estudio y esta reflexión que tú has permitido, has hablado en mi corazón. Y espero poder haber sido claro, haber sido buen instrumento para las otras personas que están viendo. Las otras personas que están recibiendo no mi palabra, sino tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser ecuánimes. A llegar a ese estándar a la que tú nos estás pidiendo, a la que tú nos estás exigiendo. A no ser ligeros, ni con nuestra conducta, ni con nuestro pensar, ni con nuestros estándares, y mucho menos con nuestras palabras. Para contigo y para con los demás. Tantas veces que hemos sido defraudados, ayúdanos a volver a darle el valor a nuestra palabra, a nuestra vida, si es que lo hemos desgastado. A ver con santidad, con pureza, con exigencia, todo, Señor. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Shalom. Gracias a todos ustedes que nos acompañan cada semana en las transmisiones en vivo, en las publicaciones, en los comentarios. Deseamos que estas reflexiones sean de mucha ayuda para su vida. Si es así, no duden en compartirlo para que también ayude a otros. Visítenos. Desde ya son bienvenidos. La dirección y horario lo pueden encontrar en la página web o en nuestras redes sociales. O escríbanos un mensaje, que con gusto le responderemos. Que tenga una buena semana. Shalom.